Ser Podcast. Buenas noches, te voy a pedir un seudónimo para arrancar la conversación. Robin Favero. Robin Favero. Eso es. Vale. Bueno, es un viaje radiofónico que arranca en el mar, termina en un faro. Entonces, la primera pregunta que os hago es, al oír este rumor de las olas, ¿qué imagen te viene? ¿Qué sensación, qué relación te provoca o tienes con el mar? Pues con el mar tengo tantas relaciones dentro con el mar en una. Pues mira, con el mar, siempre que estoy trabajando en una ciudad que tiene mar, sea invierno, verano, sea la época que sea, yo voy al mar a caminar por la arena, a mojarme los pies. Es más, el año pasado estuve trabajando en Coruña, pedí hospedarme en el Hotel Riazor porque da justo a la playa de Riazor, aunque era invierno, fundamentalmente, o época de frío, y dormía con la ventana abierta y escuchaba esta cosa que tiene de nana el mar, ¿no? Como que te va meciendo. Entonces el mar para mí siempre ha tenido algo muy, muy espiritual, por un lado. Si estoy solo, tiene algo muy emocional, muy de contacto conmigo mismo. Es como si fuera un espejo, ¿no? Que me voy al mar y me veo a mí mismo. Uh-huh. Pero también depende de si es verano y estoy con gente, y puede tener algo muy lúdico. Y luego tiene algo que me da un pánico cerval. O sea, yo no puedo nadar a la orilla de la playa, si es una cala cerca de una roca, pero me produce mucho miedo esta cosa que tiene el mar, de que 1,5 metros más allá no ves toda esa negritud, ¿no? Lo desconocido, ¿no? Sí, me da mucho miedo. Tengo alguna experiencia medio patética con este miedo. Me recuerdo una vez que estaba en una cala y estaba nadando con esta sensación de estar ojo a visor, porque no estoy seguro, y me rozó algo, eché a nadar corriendo hacia las rocas despavorido, y mientras nadaba eché un poco la vista hacia atrás y vi que había un pequeño pulpo que huía más de mí que yo de él, pero yo huía de ahí como si fuera el monstruo del lago Ness. Vamos, me da pánico. No, mar abierto y toda esta cosa que tiene el mar cuando no haces pie me provoca mucho miedo. Fíjate que tú eres de tierra adentro, ¿no? ¿Descubriste el mar de pequeño? Sí. O sea, ¿ibais de vacaciones a la costa con la familia? Sí, recuerdo, la primera vez que tengo recuerdo de ir al mar, pues íbamos en verano, y recuerdo como mi familia y yo nací en la montaña, en el Bierzo, pues íbamos a Galicia, ¿no? Recuerdo mucho San Senso, la playa de San Senso, sí. Mira, ponte los auriculares un momento. Sí. Yo te voy a poner una canción que estoy segura de que sabes de memoria, ¿no? Casi segura, que puede parecer un tópico, pero solo te la puedo poner de todos los invitados que han pasado por aquí, que ya van 400. Es una canción que yo creo que solo puse al autor y a ti. Vaya. Sentado en el quicio de la puerta, el pitillo apagado entre los labios, con la boina calada y en la mano una vara nerviosa que recuerda su frente limpia y clara. Quizá la primavera deshojada, el olor de la pólvora mojada, o el sabor del carbón mientras picaba. El abuelo fue picador allá en la mina y arrancando
vida. Era a tía quien podía poner esta canción, ¿no? Que tiene una familia tan vinculada a la mina, abuelo, padre, tío. Solo se la pude poner a Víctor Manuel cuando estuvo aquí de Gato Pardo y a este Robin Favero. Sí, es muy... en cuanto he adivinado qué música, es muy emocionante. Sí, mi familia es minera, son mineros y trabajaban en el Pozo Julia, en Favero. Y sí, lo recuerdo. Bueno, yo cuando era pequeño mi padre ya prácticamente había dejado la mina, ¿no? Pero eso estaba incrustado en la historia de nuestra familia. Estaba presente. Sí, mucho. Por familia, por enfermedades que produce la mina, ese lugar tan inhóspito, ¿no? Porque en mi casa siempre ha habido rocas de carbón. Yo ahora tengo varias rocas de carbón de la mina donde trabajaba mi familia. Es un sitio muy especial. Y luego de mayor incluso, bueno, pues me hicieron ahí un homenaje en el pueblo donde nací, en Favero, y entonces pude bajar a la mina como al primer piso bajo tierra que se baja una mina, ¿no? Porque es una mina, tiene una profundidad brutal. Entonces yo bajé al primer estrato en esa jaula en la que bajan y es una cosa tremenda, ¿no? Y ver cómo trabajaban los mineros, cómo arrancaban el carbón tumbados, orinaban tumbados, en fin... Hay imágenes de cómo arrancaban el carbón en invierno y cuando salían prácticamente teñidos de negro, se quitaban el hollín del carbón con nieve, medio desnudos. Era una cosa... los mineros estaban hechos de otra naturaleza que no es la humana. Ese pueblo lo has citado, es Favero del Bierzo, en León. Sí. Pero tú muy prontito, cuando eras muy pequeño, ¿no? Sí. A los 4 o 5 años te fuiste a Valladolid. Sí. Hay una cosa que has dicho maravillosa de tu barrio, de Los Pajarillos. Has dicho, era una fábrica de sueños, y aún mejor que esta frase, que ya es fabulosa, hecha de gentes valientes que vencieron el miedo. Eso he dicho, ¿eh? Sí. Pues no sé en qué contexto lo diría, pero sí que tenía algo muy especial, porque Valladolid en ese momento, bueno, pues tenía fábricas, pues las que sigue teniendo, ¿no? Fasa, Renault y Michelin. Entonces, mucha gente, es un barrio que estaba compuesto de gente que venía de los pueblos, ¿no? Gente rural que venía a buscar un futuro mejor para ellos, para sus hijos. Entonces, sí, tenía eso. Como tu familia, ¿no? Sí, como mi familia. Porque cerraron las minas y entonces os fuisteis a Valladolid. No, las minas las cerraron mucho más tarde, ¿no? Las minas es una cosa más reciente. Primero empezaron a explotarlas a cielo abierto, esa barbaridad, destrozando todo ese paisaje tan maravilloso. Y ya cuando supongo que no era rentable y con todos estos acuerdos de no utilizar combustibles fósiles, sobre todo carbón, pues las minas se dejaron de explotar, ¿no? Pero eso es algo más reciente, relativamente reciente. No, cuando mis padres se fueron del Bierzo fue más porque mi padre tuvo una lesión en la mina, entonces pues dejó de trabajar allí, ¿no? Entonces buscaban un lugar que tuviera universidad para mi hermano, que es mayor que yo, y Valladolid fue el destino, ¿no? ¿Y te sientes de Valladolid? Pues sí, yo tengo esta cosa de la gente parece que te obliga a ser de un sitio, y si eres de un sitio... o eres de dos sitios a la vez, pues pareces un poco chaquetero, ¿no? Pero yo me siento, pues toda mi juventud, toda mi vida me he criado en Valladolid, en ese barrio, y entonces me siento de Valladolid, pero es que me siento también del Bierzo, porque mi familia y yo mismo nací allí, y toda la gastronomía de mi casa, el acento de mi casa, que es un acento peculiar entre asturiano y gallego, no sé, entonces me siento de los dos sitios por igual. ¿Qué te dice una máquina de coser, el sonido de una máquina de coser? Pues el sonido de una máquina de coser me dice muchas cosas. Me dice abnegación, me dice amor, ¿sabes? Porque mi madre pues era costurera, ¿no? Entonces cosía, trabajaba mucho en casa, pero cosía para afuera. Recuerdo que le traían pues 20 abrigos para mañana que tenía que coser, ¿no? Y aparte nos hacía, a mi hermano y a mí, hasta una época determinada, nos hacía la ropa, ¿no? La ropa.
Entonces, pues una máquina de coser, primero recuerdo que tenía mi madre una máquina que funcionaba con pedal, con una cosa que tenía, no es exactamente un pedal, pero bueno. Y luego ya más adelante tenía motor, ¿no? La misma máquina, pero que le adaptó un motor. Era una máquina antigua con un motor. Sí, es verdad que ese sonido de la máquina de coser que vas moviendo con los... y va sonando, es muy, muy, muy particular. Sí. ¿Cuándo empieza este Gato Pardo a tener interés por la interpretación? Has dicho ya en El sueño, que te preguntábamos antes de la entrevista, ¿no? Y ya hablabas de un escenario, hablabas de un personaje de Shakespeare. ¿Cuándo empiezas a tener atracción por la interpretación? Pues exactamente, no sabría muy bien cuándo fue el momento preciso. Lo que sí que recuerdo, bueno, en el barrio, este barrio de Pajarillos del que te hablaba, ¿no? Era un erial cultural y social. O sea, quiero decir, por aquel entonces, no sé cómo estará ahora, pero Pajarillos era el punto de mayor tráfico de heroína del todo el noroeste de España. Entonces, sobre todo en un poblado gitano que había al lado, que se llamaba el Poblado de la Esperanza. Entonces había ahí un tráfico de heroína brutal. Entonces, en este barrio, que aunque no fuera por eso, al principio no había, cuando yo llegué no había, eso fue más posterior lo de la droga, ¿no? Pero era un erial, no había, socialmente no había nada, culturalmente tampoco, y aparecieron unos salesianos un poco en la zona de Pajarillos Altos, porque yo soy de Pajarillos Bajos, un poco más alejado de mi casa, pero a tiro de piedra. Hicieron un centro cultural. Entonces, de repente, eso fue como un balón de oxígeno para el barrio, ¿no? Allí había Boy Scout, había fútbol, había baloncesto, había teatro, había guitarra, había un montón de cosas, ¿no? Entonces, yo fui probando por todas las disciplinas. Y recuerdo que el teatro no sentía nada especial al principio, pero... ¿Como espectador o ya hacíais alguna cosa con el grupo y hacíais un grupo de teatro? Yo creo que con 10 años, con 10 años fácilmente, yo estaba subido encima de un escenario, sino antes... Que tu madre te habría hecho la ropa, claro, para ese personaje. Pues, vamos, mi madre me ha hecho muchas ropas. Mi madre hizo hasta escenografía. Recuerdo que nos cosió una escenografía de tela negra que el pobrecita, en qué momento la embarqué. Obviamente desinteresadamente. Y entonces, o sea, muy pequeño, pero no especialmente, no sentía nada especial, pero fue como ahí a partir de los 12, 13 años que recuerdo que la gente me felicitaba. Hicimos el viaje de Pedro el Afortunado, de Strindberg, y alguna obra de Alejandro Casona, y me decían, qué bien haces de viejo, qué bien haces de tal, y yo decía, bueno, pues de eso que te hace cosquillitas el ego, ¿no? Entonces, pues empecé, yo creo que fue más porque me gustaba, obviamente, pero también recibía las palmaditas en la espalda y eso es muy placentero, ¿no? ¿Eras un niño lector? Sí que leía. Sí que leía. No era de estos, era un niño lector, pero también era un niño callejero. O sea, en mi barrio llegabas del colegio, aterrizabas la cartera del cole y salías disparado a la calle, en el buen tiempo sobre todo, ¿no? Y entonces era porque se podía, jugábamos todos en la calle, era esta imagen de que las madres se asomaban a la ventana y te pegaban un grito, ¿no? ¡A comer! Exacto. Entonces, el único límite era el barrio, ¿no? Total. Y como era un barrio en construcción, pues había un montón de obras que yo recuerdo, todo campos en el Pajarillos, hasta que empezaron a aparecer las obras y nos saltábamos las tapias, nos colábamos en las obras, rombábamos mirillas, hacíamos de todo. Entonces era muy divertido, era un niño muy callejero, pero también me gustaba leer. Yo creo que herencia de mi hermano, que era muy, muy león, ¿no? Entonces me iba heredando sus lecturas, sobre todo cómic, empecé por ahí. ¿Por qué el actor Roberto Enríquez se ha puesto Robín Favero? Entendemos ya que Favero tiene que ver con el pueblo en el que naces, pero claro, ¿Robín Favero? Pues Robín, porque es como me ha llamado siempre mi padre, desde pequeño hasta mayor, o sea, hasta cuando podía llamarme, me llamaba Robín. ¿Sí? No Robin, sino Robín. Robín. Sí, Robín. Entonces, nadie nunca me ha llamado así, solo él. Entonces es no sé, me gusta, sí. ¿Qué le debes a Ricardo Vicente? Uf. ¿No? ¿Qué le debe este actor, Roberto Enríquez, a este amigo, a Ricardo Vicente? Pues mira, Ricardo era mi amigo del alma, era mi hermano, ¿no? Porque él vivía en la calle del Gallo. Yo tengo la de la Oca y entonces... Sí, exacto, y yo en la de la Oca, y tiro porque me toca.
Entonces, pues fuimos al Santiago López. Bueno, primero fuimos a la misma guardería, luego fuimos al Santiago López. Jugábamos, pues eso, calle con calle. Bueno, él primero vivía en la calle Faisán y luego, no sé a qué edad se cambiaron sus padres a la calle Gallo, pero vivíamos al lado, jugábamos juntos. Al principio, cuando éramos pequeños, no fuimos los más amigos, pero teníamos amistad. Y luego ya cuando entramos, cuando estaba en el grupo de teatro, ahí fue donde verdaderamente se consolidó nuestra amistad, porque los dos sentíamos pasión absoluta por el teatro, los dos nos matriculamos en la Escuela de Arte Dramático de Valladolid, hicimos las pruebas, preparamos las pruebas juntos, estuvimos allí ese tiempo maravilloso en la escuela, no sé. Teníamos un grupo de teatro que se llamaba Taller de Teatro, TDT, que montaba esa obra que te decía que mi madre había hecho la escenografía. Hicimos la cantante calva de Ionesco, entonces mi madre cosió la escenografía, era mi cómplice, mi compañero de aventuras, era mi hermano, ¿no? Uh-huh. Sí. Y Roberto, tú entras por la puerta grande, ¿no? Con un Hamlet, en el María Guerrero, hablabas del personaje de Shakespeare, pues eso, cuando te preguntábamos con el sueño eras muy, muy joven, sí. ¿no? Veinteañero. ¿Qué responsabilidad esa, no? Eso fue algo, yo creo que ha sido un golpe definitivo de suerte en mi carrera. O sea, yo recién egresado de la Escuela de Arte Dramático, me llama Charo Amador, que era mi profesora de interpretación, y me dice, Robert, ella era la ayudante de dirección de José Carlos Plaza y estaban haciendo un Hamlet donde estaba José Luis Gómez, que hacía de Hamlet, Berta Riaza, que hacía de Gertrudis, Alberto Closas, que hacía de Claudio, Ana Belén, nuestro querido Tony Cantó, en fin, había un elenco brutal y de repente me dice pues que José Carlos ha decidido meter al príncipe de Noruega, ya ves tú con esta pinta de noruego que yo tengo, que es un personaje que sale al final y tal, y llevaban como 20 días ensayando, y ha decidido que lo va a meter porque es un personaje que sale al final, tal, y que va a hacer pruebas a gente y yo le he dado tu nombre y que te vengas a hacer tal día la prueba. Bueno, yo a mí se me cayó el teléfono, empecé a gritar, tuve que llamarla después. Y o sea, yo llegué a Madrid, hice esa prueba en el Centro Dramático Nacional, en el despacho de José Carlos Plaza, y fue algo brutal cuando me dijeron... Es que aunque sea un papel pequeño, perdona que te interrumpa, cuando te digo es que tienes un trabajo que tiene que ver con lo que te gusta. De repente, una función cada día, no sé si hicisteis gira también, rodeado de sí. ¿no? Esos titanes de la escena. Mira, es que yo recuerdo cuando me dijeron que ya estaba, tuve que venir a Madrid. Yo acababa la escuela y entonces venía a estudiar en el laboratorio de William Layton. Venía con unos compañeros de promoción, entonces yo había venido antes así de avanzadilla y había encontrado un piso en El Rastro para compartir todos, y me había vuelto a Valladolid. Entonces cuando me dijeron que tenía que ir antes porque empezaba los ensayos antes que las clases del laboratorio, pues nada, yo me fui acojonado completamente, y cuando llegué a Madrid y el primer día de ensayos fui a Almendrales, la sala de ensayos del María Guerrero, del Centro Dramático, y entonces yo tenía que entrar al ensayo y oía desde fuera a José Luis Gómez y a Berta Riaza hacer la escena de Hamlet y su madre, y yo decía, pero ¿cómo voy a entrar yo por esta puerta? Yo no puedo entrar a interrumpir esta escena, yo no sé lo que me voy a encontrar, y me tiré como media hora hasta que ya llegaba tarde y salió un auxiliar de dirección a decirme, pensábamos que no habías venido, estabas aquí. Digo, es que no sabía cómo entrar del acojone que tenía de cómo iba yo a entrar ahí con esos actores que me parecían bestias sagradas para mí. Fue algo increíble, y estuvimos de gira no sé cuántos años, 2 años por lo menos. O sea, es verdaderamente entrar con lo que supone el mundo del teatro. Hoy en una ciudad, igual hacíais 2 funciones diarias que ya casi no se hacen. ¿Hacíais solo una? Sí, en los nacionales hacía una, y un día de descanso fue una cosa que conseguimos gracias a los compañeros. Pero sí, y fue increíble, eso fue no sé. Además, yo me pasaba toda la función, salía un momento a mitad de la función que decía 4 frases y salía al final cuando ya estaban todos muertos y yo era el que heredaba Dinamarca, ¿no? Según los mandatos de Hamlet. Pero yo estaba entre cajas, excepto cuando media hora antes de salir, que yo hacía de todo para prepararme. Y entonces yo, mientras tanto, estaba entre cajas, me sé Hamlet de memoria. Eso te iba a preguntar, si te sabes el texto de memoria, ¿te sabrías el monólogo de Hamlet? Bueno, tiene muchos monólogos, pero... El famoso de ser o no ser. Sí, en este caso, esta era una traducción de Vicente Molina Foix, que era ser o no ser
esta es, y se permitió ahí una licencia de dramaturgo, decía, esta es la opción, que fue muy polémico aquello. ¿Usted lo viste? Aquella función. Pues yo era el del final. Entonces yo estaba allí, aquello para mí fue... Yo la vi y, ¿sabes? Lo recuerdo porque recuerdo que la decía, opción, ¿no? Esta es la opción. Sí. A mí es una versión de Vicente Molina Foix que me parece hermosísima. Y hay momentos, yo recuerdo, recuerdo sobre todo Berta Riaza en el momento en el que aparecía con ese monólogo cuando Ofelia se había suicidado. Es que pocas veces he sentido algo igual. Era como subir a los cielos todas las noches. Era increíble. Tienes unos mellizos. Sí. Vale, el recuerdo de bañarles por primera vez y tenerles en la bañera y pasarles, no sé, una esponja de bebés tan suave o por el agua, ¿cómo lo recuerdas? Pues, ¿qué te voy a decir? Mis hijos es la cosa más grande que me ha pasado nunca, que me sigue pasando, ¿no? Y cuando eran bebés, pues era estar en carne viva constantemente. Primero porque toda esa ternura, toda esa fragilidad que tienen, esos seres que están ahí tan puros, era una cosa increíble. Y por otro lado, lo recuerdo como la época más dura de mi vida. Sin lugar a duda, ese primer año fue durísimo para mí, porque tener 2 hijos a la vez, tener uno debe ser candela, pero tener 2, doy fe que eso es rock and roll. Entonces, ¿estabas rodando ese año? No, yo prácticamente los 11 primeros meses, desde que mis hijos llegaron hasta 11 meses después, yo no hice nada más que estar en mi casa cuidándolos. Entonces, pero vamos, era una batalla. Yo no dormía, porque mi hija Martina, hasta los 4 años y pico, no ha dormido así medianamente del tirón. Sigue gritando y soñando por las noches, pero ya no es lo mismo. Entonces, esa época la recuerdo con mucho café y mucha ternura a la vez. ¿Y qué te iba a decir? Cuando un actor está sin trabajar eso 11 meses, porque lo decide, porque quiere tomarse su tiempo para vivir a sus hijos, ¿tiene miedo de que no le vuelvan a llamar? Tú, que no has parado de trabajar en los últimos años, ¿no? Que has ido haciendo una serie detrás de otra, cine, teatro. Entonces, ¿tienes miedo en un momento dado y dices, joder, si de repente, ahora que me meto en esta aventura de la paternidad, no me llaman más? Pues ese miedo siempre está ahí, pero realmente el motor, mis hijos era un motor tan potente para mí que todo me daba igual, a tal punto que yo cuando me fui a la India para iniciar toda esta aventura, yo estaba con una serie entre manos que teníamos la 3ª temporada y yo dije... No voy a hacer más temporadas, voy a hacer solo esto porque me tengo que ir. No dije a nadie, dije, me tengo que ir a la India, que supongo que pensarían, este es un iluminado, no puede hacer la 3ª temporada, nos deja a todos colgados porque se va a la India. Yo no quería decir a qué iba a la India, pero para mí fue un motor tan potente todo eso, y sobre todo mis hijos como llegaron y tal, que cuando yo volví, me estuve 11 meses solo con ellos, pues no tenía miedo de que eso ocurriera. Mi cosa de actor se fue por el desagüe y yo solo vivía para ser padre y estar con mis hijos, ¿no? Y luego además tuve la suerte de que me iban saliendo cosas que tenía que decir que no, y a los 11 meses ya me salió una cosa que fue Isabel, que tenía un personaje, Mulay Hassan, Mulacén, el sultán de Granada, que era un personaje secundario que me permitía ir, pero no demasiado. Entonces era como una fórmula perfecta. Entonces ese miedo nunca lo tuve, la verdad. Cerramos esta entrevista siempre en un faro. Tienes que decirnos con quién te gustaría estar. Aquí o no, porque lo vamos a traer. ¿Y qué música sonaría? Pues vamos a ver. En el faro fijo que estaría con mis hijos, porque son mi faro actual. Perdón, ¿tus padres conocieron a los niños, no? Mi padre sí. Mi madre fue una cosa bastante curiosa, ¿no? Porque un mes antes de que mis hijos nacieran, mi madre falleció, sabiendo que mis hijos estaban a punto de nacer, porque mi madre estaba muy delicada del corazón. Siempre lo estuvo, pero en esa época, antes de morir, obviamente más. Entonces yo tenía mucho miedo de que un susto le pudiera hacer daño. Entonces se lo dije cuando ya tenían 5 meses y ella los esperaba. Solo le decía al cardiólogo, a Javier, le decía, por favor, tú manténme con vida hasta que conozca a mis hijos, porque sabía que estaba muy mal, ¿no?
pero no pudo ser. Entonces un mes antes murió. Y mi padre sí que los conoció, los disfrutó mucho, ahora ya no porque tiene un Alzheimer galopante, pero los conoció, sí. Entonces ellos estarían, mis padres y mis hijos, porque mis padres han sido mi faro toda mi vida, hasta que aparecieron mis hijos, que cambié de faro y son ellos. Entonces estaría con ellos y como, no sé, y hay una canción que me parece que es que siempre que la oigo me pongo a bailar, y además con mis hijos, entonces seguro que pondría Let Me Out de Dover. ¿Se la has puesto a ellos desde pequeños? No, desde pequeños no. Se la he puesto más ahora. Les he puesto muchas músicas de pequeños, pero recuerdo, esta se la pongo mucho porque es que... Se la saben. Sí, se la saben. Exactamente la letra en inglés no, pero como yo la tarareo mucho, entonces se la pongo y nos ponemos ahí a saltar y a tararearla como locos, sí. Pues nada, aquí os dejamos a ti, a los niños, saltando como locos con esta canción de Dover, a tus padres. Ha sido un placer tenerte aquí, Roberto Enríquez. El placer ha sido auténticamente mío. Buenas noches. Suscríbete a El Gato Pardo. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 3 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.